Bueno, buenos días, un año más. Soy María Dolores, todos me conocéis, trabajo en la farmacéutica, la farmacia de Balanegra, y hoy he venido a hablaros, he pensado en diferentes cosas, ya hemos hablado de mucho el año pasado, la última vez hablamos del azúcar, y creo que era interesante hablar hoy de la tensión arterial. Entonces, ¿cuánta gente de aquí tiene la tensión arterial alta y toma pastillas para controlarla? Casi todos, ¿no? Y casi todos con medicación. Vale. ¿Y sabéis lo que es realmente la tensión arterial? Porque estamos todo el día hablando de tengo la tensión alta la tengo alta, la baja la tengo baja. Pero ¿sabéis qué significa que es la tensión arterial? Bueno, pues el corazón, como sabéis, tiene un movimiento que se contrae y se relaja, porque lo que hace es que para que la sangre pase a través de la arteria y llegue la sangre a todos los órganos del cuerpo. Bien, pues la tensión arterial, cuando hablamos de tensión arterial, significa la fuerza que esa sangre, al pasar por la arteria, ejerce sobre la pared de la arteria. La sangre va pasando por el organismo y cuando va pasando por la arteria ejerce una presión. Cuando esa presión es muy alta, decimos que tenemos la presión alta. Y cuando la presión que ejerce es normal, pues tenemos una presión normal, ¿vale? Luego, también se habla mucho, que todos sabéis, de la tensión arterial alta y la baja, que son sistólica y diastólica. ¿En qué se diferencia eso? Bueno, pues las dos presiones son cuando el corazón hace este movimiento, todo el rato, ¿vale? Cuando el corazón está contraído, se mide la tensión sistólica, que es lo que decimos la presión que ejerce sobre las arterias cuando decimos la presión alta. Cuando el corazón se relaja, ahí se mide también la tensión y esa tensión es la diastólica, que es la tensión baja, ¿vale? Una persona sana, lo normal es que la fuerza que ejerce esa presión sea entre 12 y 9, ¿vale? Eso se mide en milímetros de mercurio. Y eso es la tensión normal. Para que todos estuviéramos bien, la tensión la deberíamos de tener entre 12 y 9. Luego hay una serie de ¿qué ocurre? Bueno, ¿qué ocurre cuando la tensión durante un tiempo prolongado está alta? Pues es peligrosa porque puede producir infartos cerebrales, puede producir ictus, puede incluso producir una insuficiencia renal. Por eso es tan importante que os toméis las pastillas de la tensión y que controléis los niveles de tensión. ¿Qué factores creéis que pueden afectar a que la tensión no se regule? Venga, vamos a entrar todos a decir. ¿Qué pensáis que la tensión puede hacer que suba la tensión? Los nervios, el estrés es un factor súper importante. El sobrepeso, claro. La sal. Sí, claro, ¿no? Con una alegría también puede subir. Cualquier cosa que cambie el estado emocional puede producir un aumento de tensión. Luego también hay otro factor que es el más peligroso o el más difícil de controlar, que es el genético, que pasa igual que con el azúcar o el colesterol. Cuando tenemos antecedentes genéticos, pues sí está bien que andemos y todo eso, pero esa tensión a veces es más difícil de controlar. Casi siempre hay que tomar medicación, ¿vale? Entonces, de todos esos factores que hemos dicho, bueno, también puede afectar a la subida de tensión cuando tomamos una medicación puntual. A veces cuando nos resfriamos, cuando venís a la farmacia y eso, siempre preguntamos, ¿tenéis la tensión alta? Porque hay medicamentos para el resfriado que pueden producir un aumento de tensión. Y si tienes la tensión alta y estás tomando medicación, pues hay que tener cuidado con eso. Todo lo que sea efervescente, todo lo que son antiinflamatorios, como los ibuprofenos, todo eso para la gente que tiene la tensión alta está contraindicado, ¿vale? Entonces, de todos esos factores, bueno, el sedentarismo, es decir, el no moverse, también puede producir que se aumente la tensión. Entonces, de todos esos factores, el sedentarismo está claro que no lo hacéis porque estáis todo el rato en actividad. El factor genético, pues poco podemos hacer nosotros, eso tiene que tratarlo el médico y sería con una medicación crónica. Pero hay una serie de factores en los que sí que se puede incidir directamente vosotros desde vuestra casa, ¿vale? Uno de ellos, como ha dicho Trini, sería la alimentación. Y dentro de la alimentación, pues como todos sabemos, está el no abusar de la grasa, porque la grasa, cuando tenemos la tensión alta, es muy importante controlar también los niveles de colesterol, porque también es un factor de riesgo y los dos unidos aumentan el peligro.
Luego también es importante el consumo de azúcar, que hasta hace poco tiempo no se relacionaba con la tensión porque siempre lo hemos relacionado solo con la sal, pero el azúcar de una forma indirecta también hace que aumente la tensión porque se aumenta la insulina y produce también un aumento de la tensión. Pero el que más conocemos todos es el consumo de sal. No sé si todos los que estáis aquí que tomáis pastillas para la tensión tenéis controlado la sal cuando cocináis o con los alimentos que compráis. ¿Intentáis cocinar con poca sal? Con ninguna, vale. La sal, ¿vale? Nos vamos a centrar en la sal. El año pasado hablamos del azúcar y este año vamos a hablar de la sal. La sal está compuesta por tiene dos componentes, que es el cloro y el sodio, ¿vale? La parte que realmente es negativa para la tensión es el sodio. ¿Por qué la sal produce un aumento de la tensión? Pues porque cuando nosotros tomamos más sal de la que debemos, se produce una deshidratación en el organismo y eso hace que se altere los riñones, haciendo que la sangre se espese. ¿Qué pasa si la sangre se espesa? Pues hemos dicho que si va pasando por las arterias y la sangre, en vez de fluida, está más espesa, va a ejercer más presión, con lo cual la presión aumenta, con lo cual aumenta la tensión. Por eso es importante disminuir el consumo de sal. Deciros que la cantidad de sal que tomamos al día, la mayor parte de la sal que tomamos al día no es la que echamos nosotros en la cocina, en el salero. Viene, como dijimos el año pasado, de alimentos que compramos en el súper que no sabemos que llevan sal. Hay un montón de alimentos procesados que compramos que vemos los ingredientes y efectivamente tienen sal. Hemos traído aquí ejemplos. ¿Vosotros cuando vayáis al súper os fijáis en que sean alimentos bajos en sal o no? Vale. ¿Pensáis que, por ejemplo, no sé, las galletas, pensáis que llevan sal? Las galletas llevan sal. Es algo que sabes que es como ilógico, porque siempre pensamos que la galleta es un alimento dulce. Pues si hemos traído dos, estas galletas, que son como las vemos y son como súper sanas, que pone Digesti, 100% integrales, ¿vale? Y luego tenemos aquí otra que también pone integral de espelta y pone igual, 100% aceite de oliva, poco azúcar, harina integral. Pues cuando vemos la lista de ingredientes vemos que aún siendo la misma galleta, una tiene un 0,09 de sal por galleta, que eso es prácticamente nada, ¿vale? 0,09, no llega ni a 1, y la otra lleva 0,5, es decir, la mitad de 1. Y muchas veces estamos comprando y no sabemos lo que compramos. Y esas son las típicas galletas que compramos y decimos, es que esas son las típicas galletas que compramos y decimos, son sanísimas, me puedo comer 4 o 5. Lleva pocas. Estas son las que pocas, porque no hemos traído otras, pero imaginaros las otras marcas, ¿vale? Pero comparando esta con esta lleva mucha menos. ¿Aquella lleva menos? Sí. Pero ¿no lleva esta la de 0,5? No. Esta es 0,5. 0,09. Es que no llega a 1. El máximo de sal que la Organización Mundial de la Salud recomienda al día son 5 gramos. Si con una galleta ya como esta casi no estamos tomando la mitad de 1, pues de esa, pues poquito queda, ¿no? Otra cosa que no sé, que no se puede ni pensar. ¿Quién toma café en cápsula? Pues si os fijáis y os vais a los ingredientes del café en cápsula, que el café debería llevar café y ya está, es que no tiene por qué llevar nada más, pues este café descafeinado de sal lleva por cada cápsula 0,80 gramos. Que es algo, y aparte de llevar 20 gramos de azúcar. Fijaros en eso, las cápsulas no son nada saludables. La mayoría del café que se compra en cápsulas siempre es muchísimo mejor comprar un café natural, que sea 100% natural, que no sea mezcla, que las cápsulas. A ver, también os digo, hay cápsulas y cápsulas, ¿vale? Porque yo he estado comparando etiquetas y no todas son lo mismo. Pero estas en concreto llevan sal y llevan una barbaridad de azúcar. Y luego seguro que le echamos azúcar otra vez. O miel. Y el único ingrediente es café. Ya está. ¿Vale?
Siempre natural y que a mí el que más me gusta es el 100% arábico, que no se mezcla. Porque la mezcla es torrefacto, que no se mezcla. Hay mucha diferencia. Y eso es lo mejor. Claro, las máquinas que directamente muelen, eso es lo mejor. Claro, claro. A ver, cuando tenemos la tensión alta, normalmente el café que tomamos es descafeinado. Una pregunta, Sí. descafeinado de café. Una pregunta, mira, ¿Qué caso es mejor el que venden La sal de... la que compramos en la tienda. Hay otra que se compra en la farmacia. Tiene menos sal la de la... Ahí está la sal común que compramos en el supermercado, que son los paquetes de sal, y luego hay una sal que se compra en la farmacia, pero que yo creo que también a lo mejor se compra, no lo sé si hay en los super, que pone sal baja en sodio, que es lo que he dicho, el sodio es lo que afecta a esa, por eso la sal de la gente que tiene la tensión alta es mejor cuanto menos concentración de sal tenga. ¿Vale? Entonces sí hay una sal que es sal baja en sodio, ¿vale? Creo que en la farmacia viene como en un bote como de bicarbonato o algo así, ¿no? Sí, esa lleva menos cantidad de sodio y entonces es más saludable que la otra. El problema de la sal, de los dos componentes, es el sodio. Eso es lo que... No, porque el yodo ayuda a contrarrestar el exceso de sodio, así que no... Eso ya depende de que tengas hipo... Porque el tiroides puede ser que tenga hipotiroidismo o hipertiroidismo, y entonces ya el yodo pues depende de eso. Bueno, más ejemplos. El atún. Las latas de atún también llevan muchísima cantidad de sal. Y estuvimos mirando nosotros el otro día la aceituna, y la aceituna es una barbaridad. Las aceitunas que te comes 4 aceitunas, si ya te las comes con anchoas, pero el atún también, hay mucha diferencia entre unas latas y otras de atún, el porcentaje de sal. Este, por ejemplo, por cada 100 gramos, tiene 1,5 gramos. Es decir, que es muchísima. Luego hay otros que pone que son bajos en sal, le han quitado un poco de sal. Entonces, la gente que tenga problemas, si estamos sanos y tenemos la tensión normal, pues no pasa nada, porque controlando la cantidad que nosotros le echamos a las comidas y no comiendo muchos alimentos procesados, pues no pasa nada. Pero cuando tenemos la tensión alta, todas estas cosillas, pues es bueno controlarlas, porque pensamos que no estamos comiendo sal porque no le echamos a las comidas, pero luego si no estamos tomando galletas, atún, el café que compro es de cápsula malo y eso, pues ahí no estamos atiborrando de sal. Igual que con la sopa neto. Está la sopa neto que lleva sal y la que no lleva. Yo he probado las dos. Es verdad que esta al principio, pues, está rara, pero no está mala. La concentración de sal entre una y otra, esta por 100 gramos lleva 0,70 y la que es baja en sal lleva casi más de la mitad, 0,3. Así que hay diferencia. Y otro ejemplo con los panes. Los panes también llevan muchísima sal. No lo he traído dentro porque... Pero sí, también cuando compráis pan, no sé si compráis el pan aquí en la panadería o lo compráis en el súper, pero también fijaros la cantidad de sal, muchos ponen sin sal añadida. Ya de por sí el pan, yo creo que no haría falta añadirle la sal y se añade muchísima sal al pan también. Este, por ejemplo, lleva uno, el que estamos acostumbrados, es como con el azúcar, estamos acostumbrados a los saladillos. ¿Sí? Claro, si al final es lo que te acostumbras. Vamos a esperar un poco a que pase.
Luego tenéis yoga, ¿no? No, o pilates. Vale, y luego, de la gente que tiene mala tensión, ¿cuánta gente de aquí tiene aparato de la tensión en casa y se toma la tensión de vez en cuando? ¿Un montón? No te lo tomas. ¿Y cada cuánto lo tomáis? ¿Os lo tomáis todos los días? Vale, vamos a daros unos parámetros para que la gente que tenga la máquina en la casa, ¿vale?, lo haga bien, porque hay mucha diferencia de hacerlo bien a no hacerlo bien. Puede variar muchísimo la tensión y a veces nos asustamos o a veces nos estamos tomando la tensión de forma y no es la adecuada. Entonces, lo primero que decir de los aparatos de tensión de la casa es que cuando vayáis a comprar un aparato, siempre preguntar que el aparato esté homologado. Hay muchísima diferencia de precios entre unos aparatos y otros, pero también hay muchísima diferencia entre la calidad de un aparato y otro, porque si no está calibrado, el aparato no mide bien la tensión, ¿vale? A mí en la farmacia me ha pasado muchas veces que viene gente con aparatos que ha comprado en grandes supermercados, que a lo mejor en grandes supermercados también hay algunos que sean buenos, pero tienen que estar bien calibrados. Y es que no hay manera es que no tiene nada que ver la tensión que marca el tensiómetro con la tensión real, entonces eso también es peligroso, porque eso pues, hace que os pongáis nerviosos o que estéis tomando un parámetro que no es el real. Entonces, lo primero, cuando vayáis a tomar la tensión en la casa, siempre digo, los tensiómetros de muñeca mucho mejor que los que son de brazo, mucho mejor que los que son de muñeca. Los que son de muñeca casi que no tienen mucha variabilidad y yo no los recomiendo, ¿vale? Los de brazo, cuando nos vayamos a tomar la tensión, es muy importante que llevemos por lo menos 15 minutos en reposo. Por eso cuando venía a la farmacia siempre preguntamos si venía andando, porque entonces no vale la medida de tensión. En reposo de 15 a 20 minutos. Muchas veces preguntáis, ¿en qué brazo? Realmente el brazo da igual. Lo ideal es que... Sí. Claro, pues si en uno sale hay mucha diferencia entre uno y otro, siempre hay que tener el que sale alto de referencia y tomar la tensión siempre en el que más alto. Entonces, si lo vais a tomar por primera vez, lo suyo es que en la casa os toméis la tensión en uno y en otro. Y en el que os salga más alto, en ese brazo ya siempre lo tomáis. Tomar como referencia siempre el que sale más alto, ¿vale? Entonces, en reposo, sentados, las piernas no pueden estar cruzadas. Sentados, la mano, el brazo siempre más o menos a la altura del corazón y quietos. Y el manguito se pone justo en el centro. ¿Vale? Entonces, durante la medición ni podéis moveros ni hablar. Lo suyo es que la primera vez que os toméis la tensión, me refiero a cuando vayáis a tomar por primera vez, hagáis 3 mediciones y os quedéis con la media más o menos de las 3, ¿vale? Para que la máquina también empiece a calibrar bien. Y una vez de ahí ya la podéis utilizar siempre. Si veis que la tensión que no está bien, que está muy alta, ya sabéis, a partir de 12,8, también depende de las patologías que tengáis. Una persona que haya tenido un ictus, pues tiene que controlarse mucho más la tensión de que no haya picos y eso que otra persona que no. Pero tener la tensión controlada es un seguro de vida, ¿vale? Por eso es súper importante que toméis la medicación, si la tenéis, que os mováis, que controléis en la alimentación. Y en el caso de que os notéis, porque lo malo de la tensión es que muchas veces está alta pero no hay ningún síntoma. No es como una infección de orina que dicen me duele al orinar o cualquier otra cosa. Es que puede estar la tensión súper alta y no nos enteramos. Entonces, la gente que tenga eso debe de tener un control por lo menos semanal. Una vez a la semana, si no tenéis aparato, podéis ir al centro de salud, bueno, o si no al centro de salud, podéis ir a la farmacia, y una vez a la semana, siempre a la misma hora, tomaros la tensión. Porque es verdad que es que el control de la tensión parece una tontería, pero es que es un seguro de vida. Porque no notamos cuando la tenemos alta. Y bueno, hemos traído un aparato, por si queréis que tomársela a alguien, podemos hacer mediciones, si hay alguien que se lo quiera tomar. Vale, vamos a empezar a tomarlo por ahí. Y ya sabéis que si notáis ante cualquier duda, os paséis por la farmacia. Ayer, por ejemplo, vino un señor por la tarde que se había tomado la tensión en su casa, se había tomado 3 veces y ya la cuarta vez la máquina no le tomaba la tensión.
y es una persona que es muy nerviosa. Entonces, ¿qué pasa? Te empieza a tomar la tensión, te empieza a poner nervioso, la tensión empieza a subir, a subir, a subir. Vino a la farmacia, venía muy nervioso, estuvo 15 minutos sentado, se tomó la tensión, le salía 19,9. Yo con una tensión de 19,9 lo que tengo que decir es que se vaya a urgencias porque le pongan una pastilla debajo de la lengua. Le dije, Jesús, vete al hospital porque con la tensión a 19,9 es que no podemos hacer nada. Y volvió a la media hora y me dijo, no me he ido al hospital, me he ido a la pasarela, me he ido a dar un paseo, me he puesto música, me he relajado porque yo sé que soy muy nervioso, he llegado a mi casa y la tenía a 14, ¿vale? Entonces la había bajado ya bastante, con lo cual es lo que hemos hablado antes, el estrés hace mucho. Yo mi consejo es que si la tensión está a 19,9, no os vayáis a dar un paseo, os vayáis al hospital o a urgencias, ¿vale? Porque puede que sí que se baje, pero es que no sabemos lo que está produciendo eso y entonces es mejor actuar en el momento, ¿vale? Entonces, bueno, pues espero que os hayáis concienciado un poco más con lo que es la tensión. Pasamos el tensiómetro y medimos quien quiera, ¿vale? O también que se vengan aquí para que se pueda grabar. Vale, vale. Vamos a poner una silla. Los niveles de tensión normal. A ver, lo normal es 12,9. Eso es una tensión. 12,8. Eso es una tensión perfecta. Cuando empiece a subir de más de 12, 13, 14, hasta 15, bueno, a partir ya de 16 ya, pues hay que tomar una medida, hay que hacer algo, o no estamos bien tomándonos la medicación, o acudir a nuestro médico de cabecera para que la regule. Y con la mínima igual, 7, perfecta. Si empieza a subir más de 7, 8, 9, 10, que la mínima está alta siempre es un poco más peligroso. Hasta 10, eso tiene que estar controlado. Y la única manera de controlar es hacer mediciones, tomarnos la medicación y dar todos los consejos que os he dado, pero sobre todo controlar cómo la tenemos, porque no tenemos otra forma de saberlo. No nos ponemos ni amarillos, ni rojos, ni nada. La tensión está alta y a veces no sabemos que está alta. De baja, pues mira, yo tengo la tensión baja casi siempre. Y yo hay veces que me tomo la tensión, bueno, mi padre a veces me toma la tensión y me dice, no te la tomo más, porque es que ni te la oigo. Entonces, hombre, pues a mí me ha llegado de baja la mínima a veces a 4 y he estado trabajando. Pero es que depende de cada persona. Lo importante también es que luego, a ver, claro, cada persona es un mundo, porque luego si tienes, por ejemplo, asociada una enfermedad del corazón, pues que te baje mucho la tensión tampoco es bueno, porque te puede dar una bradicardia, pero bueno, eso ya es gente que tenga alguna patología cardíaca. Todo eso lo tiene que controlar el médico. Pero es verdad que siempre se ha dicho que tener la tensión baja es un seguro de vida, siempre es mejor. Teniendo cuidado, a veces si la tensión es muy baja te puedes marear y todo eso, y eso también es peligroso. También hay que controlarlo, la gente que tenga tendencia a tener la tensión baja. Pues si tenemos que empezar a mandar gente al ambulatorio. Y llenemos el ambulatorio en un momento. Espera, es que este es más rígido. Lo suyo ahora es que tuviésemos un cojín y ahí, ¿vale? Pero bueno. Espera. Aquí. Pero aquí, así. Tienes que estar callado y sin moverte. Oye, ¿yo puedo hablar? No. La tiene perfecta porque la tiene a 13,6.
La tina 13,6 está perfecta. ¿Y por qué me he reído? ¿Y por qué se ha reído? Sí, la vamos a tomar. Es fiable,